Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Continuamos con las clases de Biblia del libro de Profundización 2. Ayer nos quedamos en la historia de Israel antes de Jesús y durante el nacimiento de Jesús, y posteriormente vimos el entorno histórico y político en cuanto al nacimiento de la iglesia. ¿Sí? Hoy vamos a continuar con el mismo tema, pero vamos a terminarlo y a continuar el siguiente tema. Para empezar, vamos a ponernos en la presencia del Señor y todos tomamos nuestra oración, la oración tradicional de escuela bíblica, para ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, Padre de bondad, que para ilustración y consuelo nuestro nos dejaste escrita tu sagrada palabra, preserva de todo error mi entendimiento en su lectura, líbrame del espíritu de soberbia, a fin de que yo siga fielmente las enseñanzas de lo que nos diste como maestra infalible de la verdad, la Santa Iglesia Católica, y dame un corazón dócil y generoso para que sepa practicar tus divinas enseñanzas. Te lo suplico por los méritos de quien es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y la gracia, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponemos en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, muchachos, el día de ayer hablábamos de la historia antes de Jesús, y les hice un resumen que se los puse en unas hojitas y ahorita se los voy a recordar para que siempre lo tengamos presente, que todo lo que pasó antes de Jesús son acontecimientos históricos, pero que también dentro de ellos estos imperios, estos personajes van a influir en la historia de la salvación. Al fin y al cabo, que no se nos olvide que gracias a todas estas intervenciones que tuvieron imperios sobre este pueblo de Israel, pues gracias a ellos se dio la dispersión y el nacimiento de las diásporas judías. Que no se nos olvide que nuestra iglesia, para que se pudiera expandir a como tan rápidamente a los primeros siglos de nuestra era, fue gracias a la dispersión de los judíos, porque los primeros cristianos eran judeocristianos. Entonces esto nos ayudó a que la fe cristiana se propagara más rápido por el mundo, por el imperio romano. Entonces esto es muy importante, ¿sí? Decíamos ayer que algo que cambió la vida de los judíos, que transformó su vida cultural, fue el acontecimiento del exilio babilónico, que fue el exilio del reino del sur, ¿sí? Donde se encontraba Jerusalén. Y este acontecimiento, decíamos ayer, marcó al pueblo, ¿sí? Lo marcó, y de manera de que cuando se da la restauración por encargo de Yahvé al Ciro de Persia, esta restauración no nada más va a ser la restauración de la construcción del templo material, sino que va a ser la reconstrucción del culto de Israel, ¿sí? Es por eso que en la época de los persas, decíamos, nace el judaísmo como tal, ¿sí? Después, en el año 332, ¿sí? Llegan los griegos con Alejandro Magno, ¿sí?
Y en esta época es muy importante para nosotros también esa intervención de Alejandro Magno de los griegos, porque que no se nos olvide que de Grecia vienen los grandes pensadores, los grandes filósofos. La etimología de las palabras es griega, ¿verdad? Principalmente. Sí, Alejandro Magno, decíamos, tuvo una corta vida. Después de él conquistar la Tierra Santa, él muere a los pocos años, de manera de que dos de sus generales, los Ptolomeos y los Seleucidas, van a quedar a cargo del territorio dominado, conquistado por Alejandro Magno. ¿Sí? Estos dos generales griegos, el primero, Ptolomeo, va a gobernar Tierra Santa desde el año 314 hasta el año 197 a.C., para que en el 197 los Seleucidas gobiernen en Tierra Santa. En esta época, del 97 para acá, según los estudiosos nos dicen que fue la época de más proliferación de la diáspora judía. ¿Qué es la diáspora judía? ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado que la diáspora son todos esos asentamientos judíos que se fueron estancando o quedando en diferentes países? ¿Sí? Ya no nada más había judíos en Tierra Santa, sino que gracias a la dispersión, al nacimiento de estas diásporas, fueron creciendo las comunidades judías fuera de Tierra Santa. ¿Sí? Y es muy importante la intervención de los griegos, decíamos también, porque gracias a esa gran colonia judía que se instaló en una ciudad que fundó Alejandro Magno en Egipto, llamada Alejandría, gracias a esa gran colonia judía, tuvimos nuestra primera traducción de la Biblia. Esta primera traducción de la Biblia, como ya lo sabemos, se llama la Septuaginta, o de los 70s. La historia de esta traducción se los voy a narrar brevemente para que lo recordemos y refresquemos nuestra memoria. Esto sucedió porque esta comunidad inmensa judía que vivía en Alejandría quería tener las Sagradas Escrituras al idioma que ya hablaban ellos. ¿Cuál era el idioma que ellos hablaban? Pues ellos ya hablaban el griego, porque esta era una ciudad, sí, fundada por griegos, por Alejandro Magno. Por eso precisamente le pusieron Alejandría, en honor a Alejandro Magno. Bueno, pues esta gran diáspora judía, queriendo tener las Sagradas Escrituras ya en el idioma que ya ellos hablaban, mandaron traducir la Biblia, la Tanaj, los escritos judíos, los mandaron traducir del hebreo y el arameo al griego. ¿Sí? Y esto sucedió aproximadamente en el año 200 a.C., con dominio de los griegos, de los Seleucidas, ¿sí? Ya generales después de que Alejandro Magno había muerto. Y lo bonito de esto es que esa traducción, pues es la traducción más antigua de la Biblia que tenemos. Ustedes saben que tenemos diversas traducciones, que más adelante lo vamos a ir comentando, pero esta traducción se dio en tiempos del dominio griego, ¿sí? Y esto fue en una ciudad de Egipto llamada Alejandría, ¿sí? Y fue realizada por judíos de la diáspora, ¿sí? Así se llama, que no se les olvide, diáspora, aquel asentamiento judío fuera de Tierra Santa, ¿sí? Y en esta época es cuando crecieron las diásporas en el imperio, en ese entonces el imperio griego, ¿sí? Después, en el año 175, ¿sí? El rey Antíoco IV Epífanes, ¿sí? Él va a intentar destruir la fe judía. Y en este intento de destrucción de la fe judía, él hasta profana el templo, ¿sí? De manera de que este intento del rey Antíoco
que era descendiente de los Seleucidas, griegos, va a motivar en el pueblo judío una rebelión. Fue en el año 164 donde Seleucida va a intentar destruir la fe judía, de manera de que los judíos en ese tiempo se van a organizar con el mando de Judas Macabeo, y es donde viene la revuelta que llamamos la guerra de los Macabeos. ¿Sí? Esta revuelta de los Macabeos va a salir victoriosa, van a salir victoriosos los judíos, y esta victoria presupone una victoria de la ley judía, de manera de que en el año 164 antes de Cristo, ¿sí?, se va a dar por terminado el dominio griego, ¿sí?, y van a llegar al cargo, ¿sí?, al año 63 antes de Cristo, van a estar a cargo los judíos descendientes de los Macabeos. ¿Cómo se llaman estos judíos? Asmoneos. Van a ser los reyes asmoneos o gobiernos asmoneos los que van a estar determinando la vida del pueblo judío del año 142 al año 63. ¿Sí? Estos descendientes de los Macabeos no va a terminar su reinado o principado con la llegada de los romanos en el año 63, porque va a tocar la casualidad, o va a tocar el acontecimiento histórico, que cuando viene el dominio romano en el año 63 por conducto del general Pompeyo, el general Pompeyo va a conquistar Jerusalén, pone fin a la independencia judía, pero, óiganlo, va a nombrar a Hircano II, ¿sí?, descendiente de los principados o de los gobiernos asmoneos, ¿sí?, que son descendientes de los Macabeos, lo va a nombrar como sumo sacerdote. Y no nada más como sumo sacerdote, lo va a nombrar como etnarca. ¿Qué es etnarca? Pues es alguien que gobierna una provincia romana. Entonces, este etnarca, Hircano II, descendiente de los asmoneos, descendiente de los Macabeos, va a gobernar en Judea del año 63 al 47. Este gobierno asmoneo va a terminar con la llegada de Antípater el Idumeo. Antípater el Idumeo da la casualidad que es el padre de Herodes el Grande, y este Antípater, Idumeo, de descendencia idumea, va a ser nombrado directamente por Julio César, ¿sí?, que no fue el primer emperador romano, pero sí, gracias a ese gran general romano, ¿sí?, van a tener en un futuro los emperadores su nombre. Todos los emperadores en sucesivo, después de Julio César, se van a llamar a sí mismos César, el César, por eso, por Julio César. Bueno, pues este general romano llamado Julio César es el que va a nombrar a Antípater como el encargado de las provincias romanas en Tierra Santa. ¿Sí? De esa manera llegó un gobierno no judío a Tierra Santa, porque Julio César fue el que lo nombró, y es Antípater el primer gobernador de descendencia idumea que va a gobernar Tierra Santa. ¿Sí? Él sucede entonces a Hircano II, y a su vez es el padre de Herodes el Grande, el cual en el año 40, a la muerte de su padre Antípater, va a tomar el cargo. Entonces Herodes el Grande va a ocupar el cargo de Tierra Santa del año 40 al 4 antes de Cristo, ¿sí? Y se va a convertir él en rey de los judíos, ¿sí? Ya hacía años que no tenían reyes en Judea, habían tenido gobiernos, principados, pero va a ser el primer rey de los judíos conocido en la era cristiana, se puede decir. ¿Por qué? Porque va a ser en tiempos de Herodes el Grande, comentábamos que van a ser Jesús. En el año 7 aproximadamente, antes de Cristo, se da el nacimiento de Jesús. ¿Sí?
A la muerte de Herodes el Grande, ya para terminar este resumen de lo que vimos el día de ayer, en la clase pasada, en el año 4, que muere César Herodes el Grande, en ese tiempo ya Julio César ya había muerto y estaba en el cargo un hijo adoptivo de Julio César que se llamaba César Augusto, ¿sí? No precisamente se llamaba este hombre Augusto, pero así se puso Augusto. Parece que el nombre de él era Octavio, ¿sí? De ese hijo adoptivo del César, que fue el primer emperador romano. Óiganlo, el primer emperador romano se llamó César Augusto y era hijo adoptivo de Julio César. Él fue el primero que se antepuso el nombre de César, ¿sí? En honor a su padre adoptivo, ¿sí? Entonces, en ese tiempo de César Augusto, que muere Herodes el Grande, este César va a intervenir porque apreciaba muy bien a Herodes el Grande porque tuvo una muy buena administración en la tierra que le había encomendado, y llevó a cabo muy buenas obras. Acuérdense que él asimismo se puso Herodes el Grande porque hacía grandes construcciones, sino simplemente el templo herodiano que construyó, que fue el que conoció Jesús, fue obra de Herodes el Grande, ¿sí? Y otras grandes obras hidráulicas que realizó, el teatro que construyó y grandes obras que hizo en Jerusalén. Bueno, pues los hijos de Herodes el Grande van a sustituirlo en su cargo, pero no van a reinar uno sobre todo el imperio o las provincias romanas, sino van a ser sus 3 hijos y se van a repartir este territorio. Miren, este es el territorio que se repartieron los 3 hijos de Herodes el Grande. Este es el mapa político romano en tiempos de Jesús. Nosotros siempre nos hemos basado en el mapa político de Tierra Santa, que en el mapa político de Tierra Santa están Galilea, Samaria y Judea, pero en el mapa político de la provincia romana están otras ciudades como Fenicia, Decápolis, Perea, Idumea, Edom, Moab. Entonces es más grande. Traconetide aquí a la derecha, hacia arriba, y nos faltan otras 2 que no me aparecen aquí porque eran muy pequeñas, ¿sí? Pero entonces este mapa político es el que los 3 hijos de Herodes el Grande se van a repartir. Ya vimos la repartición de este mapa político. Dijimos que Herodes Arquelao, quien gobernó del año 4 antes de Cristo al 6 después de Cristo, en que fue sustituido por los romanos, ¿sí? Él gobernó en Judea, en Samaria y en Galilea, ¿sí? Y otro de los hijos, Antipas, Herodes Antipas, que gobernó del 4 al 39, va a gobernar acá al norte en Galilea, va a gobernar, déjenme decirles exactamente, Galilea, Perea, y sí, Galilea y Perea. ¿Sí? ¿Dónde está Perea? Perea aquí está de este lado. Entonces, el otro de los hijos de Herodes el Grande se llamaba Herodes Antipas. Y Herodes Filipo. Y este Herodes Filipo va a gobernar en Iturria, que está un poquito más para acá, que no aparece aquí completamente en este mapa. Y aparte de Iturria, va a Gaulanítida y Traconítida. Esos van a ser los gobiernos de los 3 hijos de Herodes el Grande, ¿sí? Decíamos que Arquelao, quien se había quedado como gobernador de Judea, ¿sí?, fue sustituido en el año 6 por un gobierno romano, ¿sí? Es cuando nacen los gobiernos romanos en Judea. Acuérdense que en tiempos de Jesús estaba como gobernador romano Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Entonces, a razón de que Arquelao no tuvo una buena administración, un buen gobierno, fue sustituido por el gobierno romano, ¿sí? Otro de los
descendientes de Herodes el Grande es Herodes Agripa. Herodes Agripa gobernó del año 37 al año 44. ¿Sí? Herodes Agripa fue el encargado de la persecución a los judíos, fue el encargado de propagar la fe cristiana, porque gracias a la persecución, ¿sí? Y después del año 44, en que muere Herodes Agripa, del año 44 al año 66 de nuestra era, ya es cuando ya no hay reyes descendientes de Herodes ni de ninguno. Se van a instaurar en Tierra Santa gobiernos romanos. Esto va a suscitar que en el año 66, ¿sí?, una revuelta zelota. ¿Se acuerdan de aquel partido religioso llamado los celotas? Bueno, pues ellos van a suscitar en el año 66 una rebelión muy grande que los judíos llamaron Guerra Judía, que duró 4 años. Esta guerra tuvo como trágico término la destrucción del templo herodiano. Y no nada más la destrucción del templo herodiano, la dispersión de todo el pueblo judío de Tierra Santa. Esto fue muy triste para los judíos, porque a partir del año 70, en que fue destruido el templo, después de terminada la guerra judía con este acontecimiento, se va a dar la mayor dispersión judía por todo el mundo, por todo el Imperio Romano. ¿Sí? En esa época, el emperador romano, el César romano que dirigió estos acontecimientos, era el feroz y el temible Nerón, que fue el que suscitó estos acontecimientos. Entonces, mis hermanos, aquí es el contexto histórico, todos los imperios, todo lo concerniente a lo histórico en cuanto a lo que rodeó, en cuanto a lo que es el contexto histórico. Aquí hago una pequeña pausa para pedirte que por favor le des like, que toques la campanita, que te inscribas, que si quieres compartir estos temas con algún amigo, algún familiar, lo hagas, ¿sí? Porque ahorita a partir de este momento vamos a empezar el tema número 2 de profundización 2. Entonces, a continuación vamos a ver el tema número 2, que se llama los hombres de Israel, que es muy importante que nosotros recordemos y conozcamos los cambios étnicos por los que pasó el pueblo de Israel desde el siglo XVI antes de Cristo hasta el siglo I, ¿sí?, antes de Cristo. Y que no se nos olvide que para esto tenemos que remontarnos nuevamente a la historia para ir conociendo los hombres que ocuparon, o que conocemos como los hombres o los habitantes de Tierra Santa. ¿Sí? Habíamos comentado que Palestina ha estado habitada desde la antigüedad por nómadas semitas. ¿Sí? ¿Quiénes son los nómadas semitas? ¿Sí? Conocemos como nómadas semitas, ¿sí?, a todos los pueblos descendientes de Mesopotamia. Por ejemplo, el pueblo judío, el pueblo árabe, son pueblos semitas, ¿sí?, que ocuparon el llamado Oriente Medio, Oriente Próximo, así se llamaba. ¿Sí? Es donde en el Oriente Próximo, Oriente Medio, para que tengan una idea más amplia de lo que estamos hablando, es donde nace la agricultura, la ganadería, donde nace la escritura, para que vean lo importante de estos pueblos semitas. ¿Quiénes son los semitas? Los árabes, los persas, los babilonios, los asirios, los cananeos, los filisteos, los amorreos. Ya con eso se dan una idea de quiénes son los pueblos semitas, que fueron los habitantes de la tierra prometida durante mucho tiempo. Pero nos vamos a enfocar sobre un pueblo en especial, que son los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? ¿Sí? Los hebreos son aquellos que llegaron a la tierra de Canaán y expulsaron a los cananeos, ¿sí?, para instalarse después en su tierra, ¿sí? Acuérdense que esa tierra había sido prometida por Yahvé,
Yahvé prometió a Abraham tierra, descendencia y bendición. Entonces, la tierra que Dios les prometió va a ser la tierra de Canaán. Entonces, cuando llegan los hebreos, ¿por qué les decimos hebreos? ¿Sí? ¿Por qué les decimos a los que viven en España españoles? ¿Verdad que les decimos españoles? A los que viven en Inglaterra les decimos ingleses. ¿Sí? Entonces los hebreos, ¿sí? No es porque vayan a habitar una tierra que se llame hebrea, ¿sí? Sino porque ellos eran la lengua que hablaban. Los españoles hablan español, los ingleses hablan inglés, los hebreos hablan hebreo, ¿sí? Y ellos tenían esa conciencia de que habían sido un pueblo elegido, ¿sí? Encargados de representar entre los hombres el culto del Dios único. Entonces, el don de la tierra prometida era la prueba de esa fidelidad que tenían los hebreos a ese Dios único, ¿sí? Y era la garantía de la alianza que Dios había hecho con Abraham, ¿sí? Tanto antes como después de que se instalaran en la tierra prometida en Canaán, ¿sí? ¿Sí? Este país era una encrucijada de naciones, ¿sí? Que ya sabemos todas las invasiones que acontecieron a estos primeros habitantes de la tierra prometida, ¿sí? El término hebreo, ¿sí? Se remonta quizá al nombre de una tribu nómada, ¿sí? Según la tradición judía, está relacionada con la raíz de abar, ¿sí? Que quiere decir pasar, que simboliza el destino de este pueblo hebreo que vive en continuo movimiento. Ellos siempre estaban de paso, porque acuérdense que originalmente el pueblo hebreo, ¿sí? El pueblo era un pueblo nómada, ¿sí? Y que esto los va a hacer, es lo que va a significar hebreo, ¿sí? Que van de paso, estar de paso, ¿sí? En el Génesis, este término designa siempre a la gente que vive como extranjeros en un país que no es de él, que no es de ellos. Por ejemplo, Abraham vivió en Canaán, en una tierra que no era de él, pero que Dios le había prometido. José vivió como gobernador en Egipto, en una tierra que no era de él. Era conocido como hebreo porque estaba de paso, ¿sí? Entonces, este término es muy importante para el pueblo de Israel. Acuérdense que el término hebreo, ¿sí? Lo van a utilizar los judíos de origen hebreo. Yo soy hebreo de nacimiento. Es para designar aquel judío que en sus orígenes eran las 12 tribus de Israel, ¿sí? Este nombre más específicamente va a ser un nombre religioso, ¿sí? Y que va a añadirse al del judío, ¿sí? Después del exilio babilónico se va a utilizar más este término y va a caracterizar aún más la instalación del pueblo en su tierra, ¿sí? También otro nombre que vamos a encontrarnos, ¿sí? En las diversas poblaciones que nos vamos a encontrar en la Tierra Santa, nos vamos a encontrar también a los galileos, ¿sí? Los galileos van a ser los habitantes del norte de esta Tierra Santa, en otro tiempo ocupados por las tribus de Aser, de Neftalí, de Isaacar y Zabulón, ¿sí? Que acuérdense que estas tribus fueron las primeras en ser invadidas por los asirios en el año 721, ¿sí? Estas tribus o estas tierras en tiempos de Jesús apenas conservaban ya la autenticidad de su fe judía, debido a que estaban mezcladas con muchos extranjeros. De hecho, el nombre de Galilea, que no se nos olvide, quiere decir círculo de naciones. Por aquí cruzaban muchas naciones. Entonces era un sincretismo de muchas lenguas en Galilea, ¿sí? Pero que no se nos olvide que en esta tierra surge o viene la mayor parte de los apóstoles y aquí va a vivir Jesús la mayor parte de su vida. Y aquí en la tierra de Galilea va a iniciar su vida apostólica Jesús, ¿sí? Otro de los
habitantes de esta tierra son los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Acuérdense que en tiempos de Jesús ellos eran considerados herejes. ¿Por qué eran considerados herejes? Porque ellos tenían problemas desde el 935, que fue el cisma, ¿se acuerdan? Bueno, 931, que fue el cisma. Desde esos tiempos tienen problemas con los del reino del sur. De manera de que son problemas de muchos años, ¿sí? Dicen inclusive que a los samaritanos los judíos los consideraban no nada más como herejes, los consideraban como, les decían, perros, ¿sí? ¿Sí? Una cosa tiene mucho que ver, es que Jesús se va a encontrar muy continuamente con este pueblo llamado samaritanos, porque Samaria se encuentra exactamente al centro de la tierra prometida. Son aproximadamente las tierras que ocupaban Efraín y Manasés. ¿Se acuerdan quiénes eran ellos? En la clase pasada recordábamos que son los hijos de José, los preferidos de Jacob. Entonces, los judíos siempre van a tener diferencias con este pueblo, pero eso más adelante lo vamos a ver. Otro de los pueblos habitantes de esta tierra son los idumeos, acá al sur, Idumea, de donde procedía Herodes el Grande. Acuérdense que ayer, en la clase pasada, comentábamos que una de las causas por las que los judíos no querían a Herodes el Grande era porque él era de descendencia idumea, y los idumeos eran de la descendencia de Edom, ¿sí? de edomitas, o del hermano de Jacob, que era Esaú, ¿sí? Esaú el rojo, ¿se acuerdan? Entonces ellos eran descendientes de Esaú, los de Edom, los de Idumea. Y aparte Herodes el Grande era de descendencia nabatea, porque los nabateos en tiempos de Jesús habían conquistado Edom y Idumea y habitaban ya la ciudad de Petra, la ciudad capital más importante de los idumeos. Entonces es muy importante recordar que los idumeos forman parte del pueblo judío, ¿sí? Formarán parte del pueblo judío a pesar de todas las tentativas de judaización, ¿sí? No se puede decir que formarán parte del pueblo judío, ¿sí? Aunque ellos querían formar parte del pueblo judío, porque acuérdense que su herencia, ¿sí? Son hijos de Jacob, son hijos de Isaac. Entonces Isaac tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Entonces ellos se consideran de la descendencia de Isaac. Entonces por eso ellos siempre han querido intervenir en la vida judía, o se sienten parte del judaísmo, pero los judíos nunca los quisieron, ¿sí? Acuérdense que por eso a Herodes el Grande no los van a ver con buenos ojos, ¿sí? Ellos están instalados siempre en la región del sur de Judea, si se fijan en la parte de abajo, ¿sí? Al mero sur están instalados los edomitas. Fue sin embargo un idumeo, como les acaba de mencionar Herodes el Grande, quien presidió durante 40 años el destino de los judíos, ¿sí? Acuérdense. Otros de los personajes que van a habitar este territorio, aunque no tienen un territorio específico, son los paganos de Tierra Santa. ¿Quiénes son los paganos de Tierra Santa? Para que nos quede claro quiénes son los paganos son aquellos pueblos que fueron conquistados por los hebreos en tiempos de Josué, ¿sí? En tiempos de David, en tiempos de Salomón. Son todos aquellos pueblos que ya habitaban esta tierra y van a ser llamados pueblos paganos. Son los pueblos oriundos, como quien dice, los originales que habitaban esta tierra y que van a ser ahora extranjeros residentes. ¿Se acuerdan que les llamábamos dentro de las clases sociales cuando hablemos de eso? ¿Sí? Estos extranjeros residentes van a ser llamados paganos. El pagano es el no judío, ¿sí? Pero estos paganos, ¿sí? Van a ser sobre todo
de descendencia griega, ¿sí? Porque acuérdense que con el dominio de Alejandro Magno, muchos paganos se helenizaron. ¿Qué quiere decir se helenizaron? ¿Se acuerdan? Se volvieron a la lengua griega o al modo griego, como lo que intentaba Antíoco Epífanes IV. Acuérdense que él intentaba helenizar al pueblo judío. No pudo helenizarlo y se levantó la revuelta macabea. Pero muchos paganos sí se helenizaron, se hicieron a las costumbres griegas y habitaban este territorio de Tierra Santa, pero no profesaban la fe judía. Eso es bien importante que lo tomamos en cuenta. ¿Quiénes son los paganos? Dice, por ejemplo, ellos vivían en 10 ciudades griegas de la Decápolis, ¿sí? Situadas en su mayoría en Transjordania, que habían resistido victoriosamente a la presión judía, ¿sí? Otra de la costa desde Aco, Acre hasta Gaza, pasando por Cesarea, así también en Galilea, en Tiberíades, ¿sí? En las Éforis. En cuanto a los romanos, no se puede decir que formaran parte de la población, porque los romanos eran ciudadanos romanos. Especialmente los romanos habitaban en Cesarea y en Jerusalén. Había muchos romanos que van a ser considerados también paganos, ¿sí? Y los paganos, cualquiera que fuera su procedencia, ya sea cananeo o grecorromanos, eran en su mayoría en las ciudades, vivían en las ciudades salvo en Jerusalén, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que los habitantes de la diáspora o de la dispersión son otros de los primeros habitantes o diversas poblaciones que van a habitar la Tierra Santa. Dice la diáspora o la dispersión, que no se nos olvide que es el nombre con el que se le conoce a todas las comunidades judías que viven fuera de Tierra Santa, ¿sí? Dispersos por el imperio. Dicen muchos historiadores que las diásporas empezaron desde la dispersión, desde el exilio de Asiria, pero tuvieron su mayor auge o crecimiento las diásporas aproximadamente después de las intervenciones griegas, ¿sí? Ahí fue su mayor crecimiento, ¿sí? Existían colonias o diásporas generalmente muy grandes en Egipto, en Grecia, en Roma. Se estima que aproximadamente había en las diásporas entre 6 u 8 millones de judíos, muchachos, hermanos. ¿Qué quiere decir? Si simplemente en tiempos de Jesús en el imperio, en la Tierra Santa, había alrededor de 1 o 2 millones de judíos. ¿Qué quiere decir? Que en la diáspora había más judíos que en propia Tierra Santa. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante conocer quiénes eran los hombres de Israel. Estos son los hombres, los pobladores de Israel que nos vamos a encontrar ahí. Que no se nos olvide que primero se llamaron hebreos. Cuando llegaron a cananeos, muy posiblemente a ellos les decían cananeos, pues porque habitaban la tierra de Canaán, pero eran llamados hebreos. Después adoptaron el nombre de judíos. Acuérdense que este nombre lo van a adoptar propiamente después de que surge el cisma, ¿sí? Y se dividen los reinos, y el reino del sur se va a llamar Judá o Judea, y de ahí viene el nombre de judíos. Aunque se va a acentuar más después de la restauración, el nombre de judío, y como ya con orgullo decir soy judío de nacimiento, ¿sí? Y otro de los pueblos que no se les olvide que fueron los galileos, los samaritanos, los idumeos, los paganos. ¿Y quién es la diáspora? Terminamos con la diáspora. Es muy importante que tomemos en cuenta que estos temas son de suma importancia para que podamos nosotros, al adentrarnos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, podamos conocer todos esos personajes que van a intervenir en la vida de Jesús, con los cuales ellos se van a encontrar, para que nosotros también vayamos sabiendo de dónde vienen los hebreos, de dónde vienen los judíos, ¿sí? Recuerden ustedes que a pesar de que nuestras Biblias, y esto es ya para terminar,
se conoce a esta tierra, a la tierra prometida como Palestina, ¿sí? Lo volvemos a repetir, Palestina es un nombre mal usado para designar a la tierra de los judíos. Que no se los olvide que fueron los romanos quienes le pusieron Palestina a esta tierra, pero se lo pusieron como en desagravio, como con un poquillo de desprecio, ¿sí? Ya ven que muchos de nosotros a veces utilizamos el término chilango como para despreciar a nuestros hermanos de México, pero pues así lo utilizamos. Bueno, así lo utilizaron ellos, los romanos, al decirles palestinos a los romanos, como diciéndoles, esta tierra ni te pertenece, esta tierra ni es tuya, es de los filisteos, porque lo que significa Palestina es tierra de filisteo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Espero que esta clase les traiga a la mente muchas cosas y nos ayude a poder entender los temas próximos, los más importantes que van a ser los del Nuevo Testamento. Que pasen una buena noche, que Dios los bendiga y que cuando puedan ver este tema, si no les queda muy claro, vuélvanlo a ver, porque a través de este medio ahora sí vamos a tener la oportunidad de poder repetir las clases y ya no ser yo tan repetitivo. Voy a tratar de darles un tema cada día para que ya tengan todos los temas hasta que nos actualicemos. Que Dios los bendiga.